La contabilidad es el arte de registrar, clasificar y resumir, de manera significativa y en términos monetarios y estructurales, información cuantitativa para la interpretación de resultados obtenidos en alguna entidad económica para la toma de decisiones. Todo esto con el objetivo de generar y comunicar información útil para los diferentes usuarios de las mismas. Desde sus orígenes, el hombre sintió la necesidad de contar sus objetos. Para ello, utilizaba los dedos de sus manos y para realizar transacciones hacía uso del trueque, a pesar de que era restrictivo en gran proporción. Se desconocen las fechas en las que se comienzan a registrar las operaciones financieras en la antigüedad, pero es cierto que se hacía uso de un sistema para ello. No es correcto pensar que los comerciantes fenicios, la guerra de Troya, entre otros eventos, no tuvieran ningún control administrativo y financiero. Existen hechos de gran relevancia en la historia de la contabilidad, como el descubrimiento de una tablilla cuneiforme que tenía registros contables que datan de hace más de 8.000 años en la antigua Mesopotamia, así como la localización de un jeroglífico egipcio del año 3100 a.C., en donde estaban señaladas transacciones comerciales. En el Código de Hammurabi se explica cómo efectuar los registros de operaciones contables. Los lidios inventaron lo que hoy conocemos como moneda llamada electrum. Por esas mismas fechas, en China se usó por primera vez el término contabilidad, y para el año 1122 a 256 a.C. se hacía uso de términos importantes, actualmente en los libros ritos de Chou, tales como fondos, presupuesto, año fiscal, auditoría e informes financieros, además de que se conoce la existencia de una escuela especializadora en preparar personas en el registro contable. En Europa, en el Partenón de Grecia, se encontró un bloque de mármol en el que se muestra el costo de la construcción. En Italia, Fray Luca Bartolomeo Pacioli publica el Tratado de Aritmética, Geometría, Proportioni et Proportionalita, donde aparece por primera vez el vocablo cuenta y se establecen las bases de la contabilidad moderna, llamada la teoría o ley de la partida doble, que se basa en que toda acción tiene una reacción igual. En la era actual, en el año 1856, se organiza en Escocia una sociedad de contadores públicos y en 1887 se funda en Estados Unidos la Asociación Americana de Contadores Públicos. Ya en 1896, la profesión de contador público es reconocida por el Senado del mismo país. También en México se presentaron hechos importantes para el desarrollo de la contabilidad. En 1519 es declarado contador oficial don Alfonso Ávila en el Ayuntamiento de Veracruz. En el año de 1871 se crea en la Escuela Superior de Comercio y Administración la carrera de empleado contador y corredor titulado. Ya para 1907 se aplica el primer examen para contador a Fernando Díaz Barros. Una década después, se crea la primera asociación de contadores públicos titulados, cambiando de nombre en 1923 por el de Instituto de Contadores Públicos Titulados de México, para después, en 1955, cambiar su denominación por la de Instituto Mexicano de Contadores Públicos. En 1934, se crea la primera firma de contadores públicos mexicana, que se llamaba Mancera y Asociados. De esta manera, en 1977, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos obtiene la categoría de Federación de Colegios Profesionistas. Todos estos antecedentes aportaron en la actualidad características y términos particulares en la información contable, tales como utilidad, contenido informativo, relevancia, veracidad, comparabilidad y significación. Para el manejo de información y de los movimientos, se usa una cuenta, que es una hoja de papel rotulada con el nombre de las operaciones que se desean registrar, anotando los cargos y abonos hechos. Los cargos se pueden definir como aumentos de los activos y se registran cuando hay una pérdida, un gasto o un costo. Los abonos son usados cuando en el pasivo se registra una utilidad, un producto o un ingreso. Un enunciado básico y relevante dentro de la contabilidad es, a todo cargo, corresponde un abono. La Universidad de Guadalajara cuenta con la licenciatura de Contaduría Pública para reconocer que existen conocimientos entrelazados que forman una amplia red que no se aísla de aspectos como las matemáticas, la economía, la informática, entre otras. Todas estas enunciativas y no limitativas forman una dinámica de competencia profesional para un panorama global.